Irán e Israel, la era de los múltiples botones rojos. En el tiempo en que estuve escribiendo estas líneas, porque todo hay que decirlo así en provisorio, digamos, ¿no? Bueno, finalmente se ha anunciado el fin de lo que habría sido la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, un conflicto que para muchos podría haber desatado la Tercera Guerra Mundial y o desastre nuclear de proporciones. Lamentablemente, claro, tal peligro no es novedoso, ya que hace apenas algunas semanas, ustedes recordarán, se enfrentaron potencias nucleares como India versus Pakistán, y porque a su vez desde el conflicto entre Rusia y Ucrania, la posibilidad de una escalada de las agresiones, bueno, está siempre ahí latente, ¿no? Tras la caída del muro, entonces, esto ya por supuesto es recontratrillado, pero digo, no estamos teniendo el fin de la historia, pero ni siquiera estamos teniendo un alineamiento natural, si quieren entre comillas, que produjera un choque de civilizaciones a los Huntington. Ustedes recuerdan esta idea que, bueno, no vamos a un mundo, eh, no vamos a un mundo unipolar, sino que vamos a 6, 7, 8 civilizaciones que se van más o menos a agrupar y que van a tener disputa. Bueno, no, eso tampoco está pasando de manera tan clara, por lo menos para mí. Entiendo que es controvertido, pero así lo creo yo. Y lo que estamos viendo entonces es una inestabilidad y una fragmentación de actores en lo que digamos, varios manuales de ciencia política hacen agua, ¿no? Entonces hoy parecen jugar en el mismo lodo autocracias con apariencia democrática, dictaduras, repúblicas, grupos étnicos y células fundamentalistas, y todo eso en enfrentamientos directos a veces, ¿sí? Claramente, o a través de terceros, como en el caso de lo que ocurrió en Siria, donde uno tenía Irán, Israel, Estados Unidos, Turquía, Rusia, los kurdos, o otras minorías étnicas, y a su vez decenas de grupos fundamentalistas ahí desperdigados, disputando a través de la figura de Bashar al-Assad. El escenario, a su vez, es todavía más preocupante cuando notamos que, digamos, a diferencia de lo que una parte de la biblioteca indicaba, el capitalismo no es incompatible con regímenes antidemocráticos, pero al mismo tiempo, y esta es como la curiosidad, en Occidente las críticas al capitalismo devienen críticas a las democracias liberales, como si fuera lo mismo. Y esto, por supuesto, en los distintos formatos que tienen las democracias liberales, estoy hablando en general, ¿no? Lo que llamamos mundo libre, si quieren. Entonces, digamos, lejos de pretender exportar la democracia, póngale comillas a eso, por supuesto, pero digo, lejos de esa pretensión que Occidente la hacía a través del poder fuerte o a través del poder suave, como quieran, en realidad entonces lo que está ocurriendo hoy es que Occidente experimenta la crisis de la democracia mientras avanza a pasos acelerados hacia una suerte de suicidio civilizacional que está siendo aprovechado, digamos, por otras culturas para las cuales los valores occidentales, esos valores occidentales que les permiten, por ejemplo, habitar, expresar su religión y sus opiniones en los países a los que critican, esos valores son los objetivos a destruir en nombre de un dios, en nombre del colonialismo, en nombre del racismo, etc. Eso sí, la oikofobia occidental de cierto pensamiento progresista de izquierda, y cuando hablo de oikofobia me refiero a la aversión a la propia cultura, a la propia sociedad, esta oikofobia occidental en nombre de un relativismo que, otra vez podríamos decir, paradójicamente, no es aceptado por las culturas a las que ese relativismo protege, entra en contradicciones cuando algún dictador suelo, con un botón rojo a mano, nos hace preguntar si mañana seguirá existiendo el mundo, ¿no? Ahí sí, ahí empiezan las contradicciones, ahí empiezan, bueno, este es malo, si no,
viva el relativismo. Y le sucede, fíjense, bueno, le sucede a muchos grupos, pero estaba pensando especialmente en cierto sector del feminismo progresista, que no es todo el feminismo, por cierto, pero estoy pensando, digo, en ese feminismo progresista que es feminista en sociedades donde el patriarcado está en retirada, para poder ser relativista frente a sociedades donde el patriarcado no le dejaría ser feminista. Asimismo, como se sigue de algunos de los libros de Steven Levitsky, primero junto a Daniel Ziblatt y luego junto a Lucan White, me estoy refiriendo a Cómo mueren las democracias, es uno de los libros, y el otro que acaba de salir, que se llama Revolución y Dictadura. Estamos ante un deterioro de la calidad democrática, ¿sí? Estoy hablando por supuesto de Occidente, a lo cual se debería agregar la evidencia de un caldo de cultivo y de grandes incentivos para impulsar revoluciones sociales violentas. De hecho, en el primer libro, en Cómo mueren las democracias, los autores muestran que las democracias no mueren necesariamente a través de, digamos, de golpes militares, es decir, no caen de manera abrupta, sino que pueden hacerlo como una pérdida de legitimidad de ejercicio, ¿no? De manera lenta, gracias al debilitamiento de las instituciones democráticas. Estoy pensando en los poderes republicanos de contrapeso, o la persecución política a disidentes, o la censura a la libertad de expresión, bueno, ¿sí? Distintas formas de debilitar las instituciones democráticas. En el segundo libro, en Revolución y Dictadura, los autores hacen un análisis comparativo para exponer que desde el año 1900 hasta la fecha, hasta el año 2025, ¿no? los regímenes autoritarios nacidos de revoluciones violentas han resistido, o sea, han perdurado en el tiempo una media de casi 3 veces más que sus homólogos no revolucionarios con tendencias a favorecer consensos. Se lo digo de otra manera. A ver, habría una correlación entre origen violento y una perdurabilidad en el tiempo, basada a su vez en 3 pilares. Porque ¿qué es lo que hacen estas revoluciones sociales violentas? Logran una élite cohesionada, logran un aparato coercitivo desarrollado y fiel al régimen, y también alcanzan la destrucción, digamos, de los adversarios políticos y de los espacios de poder alternativos de la sociedad civil. Por otra parte, el debate público, otra vez, de este lado del mundo, si quieren, refleja otro signo de los tiempos. En el caso específico de la disputa entre Israel e Irán / grupos terroristas, en este caso es lo mismo, a los fines de lo que les estoy contando, las principales y en muchos casos más caras universidades del mundo se transformaron en el epicentro de una resistencia social contra la respuesta israelí, al tiempo que las principales capitales del mundo han sido testigos de dislates tales como unificar la causa palestina con las manifestaciones LGBT, las cuales, por cierto, habría que decirlo, no gozarían del beneplácito de la mayor parte de Oriente Medio, o por lo menos del Oriente Medio que no comulga con Israel, para decirlo de manera elegante, ¿no? Unas cosas más curiosas que he visto en los últimos tiempos. Y por otra parte, y del otro lado está la extorsión de siempre, esta ya la conocemos, ¿sí? O sea, si es un judío el que critica la política militar de Israel, es un traidor. Es un traidor. Y si no es un judío el que critica, entonces es un antisemita. En el medio, a ver, el clivaje derecha-izquierda jugando para indicarnos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, lo cual hace siempre mucho más fácil la estructuración del debate, ¿no? O sea, de un lado está la derecha pro-Israel y del otro lado está la izquierda pro-Palestina. Listo. No hay nada en el medio, nunca un matiz, nunca un pero, nunca una duda o una crítica que no sea sospechosa. Está todo claro. ¿Quieren más? Bueno, agreguemos el tema de la desinformación.
saber qué sucede en los países no occidentales es prácticamente imposible. Pero, también tengo que decirlo, salvo honrosas excepciones, y las hay, pero no son tantas, la cobertura de los medios occidentales es brutalmente sesgada, a lo que a su vez habría que agregar la cantidad de información falsa que circula en las redes, lo cual genera, no sé, me imagino lo que les pasa a ustedes, o incredulidad generalizada, o sea, yo ya no creo en nada, no leo, no me interesa más nada, o la instalación de mentiras y posverdades si uno tiene la predisposición a creer. La desconfianza es tal que estamos a un paso de que una bomba nos haga estallar por el aire y le preguntemos a Grok, o sea, la inteligencia artificial de Twitter, si es verdad que ya estamos muertos. Vuelvo a Oriente Medio. Mejor vuelvo. Sí. A ver, lo que ocurrirá allí dependerá de muchos factores, pero como suele pasar, el rol de Estados Unidos es la clave. Contra los halcones republicanos, si quieren, que vienen de la época de Bush y más atrás también, claro, y esto a su vez se ha visto, quizás vieron algunos pedacitos por lo menos, algunos recortes en redes, en las intervenciones de Steve Bannon, digamos, un referente del movimiento MAGA, y en Tucker Carlson, digamos, uno digamos, que es el periodista que está más embanderado con la línea Trump. Ustedes los habrán visto, ellos denunciando el modo en que el lobby israelí, dicen ellos, estaría empujando al gobierno de Trump a una guerra. Frente a un Trump que ha enarbolado un discurso de paz basado en los antecedentes de su primer gobierno, más allá de lo que dice la oposición, y en la evidencia empírica de que los demócratas, digo, más allá de su retórica, por cierto, no han demostrado haber alentado demasiado el pacifismo en sus gobiernos, ¿no? Sin embargo, claro está, a ver, la intervención directa de Trump sobre Irán, en una suerte de intento de ser juez y parte, claro, a ver, bueno, habrá un interrogante, pues verías alentando la paz y de repente intervenís, pero a ver, ese interrogante será más grande en la medida en que la promesa de alto el fuego no sea respetada. En el momento que yo estoy grabando esto, sí, comenzó a ser respetada. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días o meses. Hasta ahora, claro, parece ser una típica estrategia de Trump, tal como se vio con los aranceles. Es decir, primero ataco y luego negocio. Entonces, las bombas contra Irán pueden interpretarse como una forma de obligar a los iraníes a sentarse a negociar en posición de debilidad. Asimismo, y hablando de debilidad, digamos, en esa debilidad de sus adversarios, cabría decir, Netanyahu ve una oportunidad que solo la presión internacional y un frente interno podría frenar. Y por presión internacional, a su vez estoy pensando claramente en Estados Unidos. Hasta ahora no ha sido suficiente, pero la resistencia que ha cosechado en el mundo occidental la respuesta de Israel a la masacre del 7 de octubre de 2023 ha sido inédita. Ha sido inédita. Con todo, digo, lo más relevante es que este conflicto, aun con toda la importancia que supone en sí mismo, se enmarca en este contexto mundial que es altamente problemático. Se trata de tendencias a largo plazo, por supuesto, pero digamos, el escenario actual de multilateralismo con múltiples botones rojos, francamente está lejos de ser auspicioso. Asimismo, digamos, aun si fuese verdad que esto de que las democracias no hacen guerras entre sí, o casi nunca hacen guerras entre sí, lo que estamos viendo es que las propias democracias están en crisis. Máxime cuando es la propia civilización que las cobijó la que ha ingresado en una espiral de autocrítica destructiva, y cuando por otra parte sobra evidencia, como le decía algunas líneas atrás, de que el capitalismo no necesita del mundo libre para desarrollarse. Me parece que esto es evidente. Para cerrar, y a propósito de botones y particularidades de estos tiempos, de botones rojos digo, en las últimas horas el vicepresidente estadounidense J.D. Vance contó públicamente una broma que le hizo Trump mientras
negociaba con los iraníes por teléfono, quizás lo vieron. Al no hallar un acuerdo, esto en el medio de la conversación, el presidente le dijo a Vance que las cosas iban mal, textual, ¿sí? Y automáticamente apretó un botón rojo que tenía ahí enfrente, ¿no? Entonces Vance se sorprende y le consulta por qué había apretado ese botón. Y Trump le responde, nuclear, nuclear. Así lo dice el propio Vance. Nuclear, nuclear. ¿No? Como dando a entender que había arrojado una bomba. 2 minutos más tarde, entraba en la oficina un señor con una Coca-Cola. El botón rojo era para llamar al mozo de la Casa Blanca.